Bueno, vamos a seguir con nuestra actividad. Este es un video previamente grabado a la actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Voy a contarles un resumen de una parte de un ejercicio de una auditoría que se llevó a cabo en una organización de servicios de construcción de obras civiles, en el cual hubo pues una serie de asuntos que pues eran mejorables, y la idea del ejercicio es que ustedes, diligenciando los formatos que tenemos de notas de auditoría, redacten la mayor cantidad posible de hallazgos de conformidad, pero también que logren identificar una o dos posibles no conformidades, y de encontrar algunas oportunidades de mejora, pues también deberían redactarlas. Entonces, préstenme toda la atención posible a este relato. Es una compañía de construcciones, nombre X, la compañía de construcciones X, ubicada en la ciudad de Neiva. Es una empresa que trabaja o tiene su sede principal en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia. Y el proyecto que visitamos es un proyecto de preparación para un tema de petróleos, es decir, nos desplazamos hasta campos terciarios, pozos de T184 y 185, en el cual la organización pues está llevando a cabo o está prestando sus servicios. El alcance solicitado por esta organización para su certificación es la construcción de obras civiles de infraestructura vial, obras de infraestructura para la perforación de pozos petroleros y obras civiles para la recuperación ambiental de locaciones. El proyecto particular que visitamos es un proyecto específico en el cual están previstas obras de infraestructura para la perforación de pozos petroleros. Esto se hizo en campo, hicimos una visita presencial en campo y digamos que se fue desarrollando sin ningún contratiempo. Lo primero, al llegar al sitio, fue una charla de seguridad, por supuesto, una inducción inicial que nos hicieron. Luego nos entregaron algunos elementos de protección personal. Yo como auditor pregunté, digamos que un poco la consistencia entre los elementos entregados y el peligro al cual estaba expuesto, y me dieron una respuesta pues muy satisfactoria. Me dejó muy tranquilo el hecho de que habían realizado un análisis de peligros para visitantes no técnicos, visitantes al proyecto, en el cual habían realizado un análisis muy completo de los peligros en condiciones de operación normal, en condiciones de operación anormal, en condiciones de emergencia, tal como incendio, tal como un derrame de cualquier tipo de hidrocarburos, y en casos posibles de accidentes que implicaran lesiones para las personas allí. Con base en ese análisis, determinaron el acompañamiento a los visitantes hasta el sitio seguro, el suministro de los elementos de protección personal suficientes para los peligros a los cuales están expuestos, y bueno, eso pues me dejó en principio muy tranquilo. Luego de esa inducción, les pedí que hiciéramos un recorrido por el sitio de ejecución de la obra. Era pues realmente una locación más bien mediana, pequeña. Hice un recorrido y perfectamente señalizado todos los sitios de acceso. Tenían a través de parales de plástico con cintas de colores los caminos, las zonas de circulación, unos sitios para pararse, para detenerse. Había un sitio donde disponer en el almacén de los teléfonos móviles y cualquier equipo electrónico. Era
una obligación, era un requisito de esta organización que nadie ingresara al sitio con equipos electrónicos o teléfonos móviles, lo cual pues me obligó a tomar mis notas en un cuaderno y un esfero y un lapicero. Cuando llegamos, yo pude visualizar a un topógrafo, a un equipo de topografía. Era un topógrafo con su equipo y un cadenero que estaba ubicado como tal en medio de las máquinas en plena operación. Entonces me llamó la atención ver pues, las máquinas operando. Una retroexcavadora era la que estaba fundamentalmente haciendo el trabajo, una pajarita, pues como lo llaman ellos, un retrocargador, estaba haciendo el trabajo, pero el cadenero estaba muy cerca del radio de acción y el radio de operación de la máquina. Yo francamente no le vi ningún elemento de protección personal. Tenía una cachucha, tenía un casco, tenía una cachucha, unas gafas oscuras, pero parecían más bien unas gafas deportivas que unas gafas de seguridad, unas botas, pero eran unas botas más bien pues como de caucho para proteger de la posible humedad. Y bueno, yo tomé nota en mi cuaderno de la presencia de este caballero allí. Igual seguimos haciendo el recorrido y pues fundamentalmente estaban trabajando con el retrocargador y estaba la comisión de topografía adelantando este trabajo. Encontré los materiales perfectamente señalizados, encontré algunos materiales a la intemperie, pero esto no le generaba pues como tal ningún deterioro a estos materiales. Luego nos dirigimos al campamento. Yo pedí que me dejaran ver planos del proyecto, el contrato de construcción, las especificaciones técnicas, las especificaciones ambientales y las especificaciones en términos de seguridad y salud en el trabajo. Esta auditoría tenía como criterios de auditoría ISO 14001 e ISO 45001. La organización tenía una certificación ISO 9001 previamente otorgada, pero el alcance de la auditoría no incluía una evaluación del sistema de gestión de la calidad, puesto que estaba en un periodo intermedio donde 6 meses atrás había recibido su auditoría inicial y aún a 6 meses estaba previsto el seguimiento 1 y la organización decidió no unificarlos. De tal manera que, a pesar de la existencia de un sistema de gestión de la calidad, no era criterio de auditoría, no estaba previsto dentro del programa de auditoría. Llegamos a la oficina de HSEQ, les pedí los planos, le pedí las especificaciones, las leí de una manera muy cuidadosa y encontré que tenían un documento que se llama Panorama de Factores de Riesgo General, hecho de manera general para la actividad económica de construcción de obras civiles en locaciones. Yo les pregunté por el nivel de detalle y me decían, no, todos los posibles riesgos que se pueden presentar están en esa matriz. Es decir, nosotros como organización hemos definido que vamos a determinar todos los peligros que se pueden presentar dentro de cada uno de los alcances, independientemente del lugar y independientemente del sitio. Y esto es lo que está plasmado en nuestro panorama de factores de riesgo, así lo denominaron ellos. Sin embargo, me indicaron que para actividades específicas, donde a criterio del profesional en seguridad y salud en el trabajo, el nivel de riesgo pues fuera un poco más elevado, entonces se llevaba a cabo un análisis de trabajo seguro para estas actividades y que como consecuencia del ATS se generaban permisos de trabajo a criterio de esta persona. El panorama de factores de riesgo que estuve revisando incluía, como les mencioné, actividades rutinarias, no rutinarias,
de estas actividades típicas del proyecto. También consideraba posibilidades de peligros en condiciones de operación normal, anormal y de emergencia. Eso me pareció muy interesante. El documento de panorama de riesgos incluye actividades, peligros, consecuencias, controles existentes, valoración del riesgo y controles adicionales en todos los casos. Es decir, la matriz estaba completamente diligenciada. Los efectos que ellos analizaron, las consecuencias de los peligros relacionados con posibles lesiones o deterioros a la salud, en ningún caso se consideraba la muerte. Siempre hablaban que lo más crítico podría ser, por ejemplo, cualquier tipo de lesión osteomuscular. Yo les preguntaba por qué hasta allí y me decían que históricamente la organización no tenía casos de eventos mortales y en consecuencia pues nunca habían considerado la muerte como un posible efecto asociado a la lesión y deterioro de la salud. Luego empecé a revisar esos mismos controles y recordando frente al tema del cadenero de la Comisión de Topografía sin unos elementos de protección personal pues directamente relacionadas con la condición de operación y pregunté expresamente por esa actividad, pero no la encontré dentro del panorama de factores de riesgo. Me dijeron que eso estaba previsto dentro de los peligros normales de cualquier trabajador y al preguntarles por los elementos de protección personal, pues me indicaron que debía usar botas, gafas, protectores auditivos, protectores respiratorios, pero pues este caballero que observé en campo no los tenía. Terminé de revisar esos controles genéricos, esos controles, digamos que generales para el tipo de obra. Realmente no había mucho que observar en campo, pues porque como les digo, solamente había una máquina trabajando y una comisión de topografía. Entonces me remití a registros, empecé a pedirles alguna información que diera cuenta de los análisis de trabajo seguro, el suministro de elementos de protección personal, condiciones específicas para intervenir en la fuente, controles de ingeniería, controles administrativos. Empecé a pedirles pues toda esta información, pero realmente digamos que lo más relevante que me mostraban era las inspecciones diarias. Hacían inspecciones diarias. Pero las inspecciones diarias eran pro forma, era un formato previamente establecido, en el cual de manera general se decía se cumple con los procedimientos seguros y en todos los casos, desde que había iniciado la obra un mes atrás, siempre en el formato decía que sí. Entonces, sin un nivel de detalle suficiente, pues finalmente la información reportada en el registro era que sí se siguen los procedimientos, pero realmente no habían fotografías. Cuando les pregunté por fotografías me recordaron la prohibición del uso de equipos electrónicos en sitio. Bueno, luego entonces me fui a analizar aspectos ambientales. Los aspectos ambientales identificados en una matriz que tenían también eran aspectos ambientales típicos de un proyecto ejecutable en cualquier sitio. Entonces yo les decía, bueno, el camión con el que transportaron esa maquinaria, el tema de las emisiones, por ejemplo, ¿dónde está previsto? Y en su matriz me mostraban aspecto ambiental, emisiones, pero al calificar digamos que el impacto ambiental, porque entre otras cosas, cuando yo observaba la matriz, ellos usaron una matriz simplificada donde tienen primera columna aspecto ambiental, segunda columna impacto ambiental, tercera columna probabilidad, cuarta columna impacto o magnitud o severidad. Yo les pregunté, ¿qué están calificando? ¿El aspecto o el impacto?
la mitad me dijeron que el aspecto y la otra mitad me dijeron que el impacto. Entonces tomé uno al azar y les dije, por ejemplo, este de las emisiones gaseosas. La probabilidad de 1 a 5 es 4. ¿Por qué 4 de las emisiones? Me decían, pues porque todo lo transportamos en vehículos. Les dije yo, entonces la probabilidad es del aspecto, la probabilidad es el de la emisión, porque la probabilidad de generar gases con efecto invernadero que contribuyan significativamente a los fenómenos de cambio climático, pues no sería 4 la probabilidad. Entonces, fundamentalmente en la mayoría de los casos pude evidenciar que lo que estaban calificando era el aspecto y no el impacto. También era una condición genérica, era una condición general, realmente lo que estaban ellos evaluando en su matriz. Pude visualizar un análisis desde una perspectiva de ciclo de vida, es decir, desde que se planifica el transporte de los equipos del personal hasta que llegan al sitio, las actividades operacionales de forma general y luego la retirada del sitio, la retirada de campamentos, de construcciones transitorias. Y digamos que a los ojos pues de un análisis con una perspectiva de ciclo de vida habían incluido muchas cosas. Sin embargo, pues adolecía quizá un poco de las características específicas del sitio de realización. Muy bien, entonces vamos a tomar las notas con base en esta información. Deben ustedes en los grupos redactar oportunidades de mejora si es que las encuentran. Deben redactar hallazgos de conformidad con respecto a ISO 14001 y a ISO 45001. Y si consideran que alguno de estos hechos mencionados debería ser clasificado como una no conformidad, por favor, procedan a calificarlo como tal, redactan la no conformidad y le ponen el apellido, mayor o menor. Ahora más tarde en la realimentación miraremos pues cuál podría ser un resultado acorde con la información que acabo de suministrarles. Nos vemos ahora y muchas gracias.